Comenzaremos a quitar las poleas a este viejo motor y le vamos a crear unas nuevas. Este banco de coordenadas que usé en la construcción de esta lijadora puedes encontrarlo también en mi canal. Siguiendo la línea del reciclaje, esta es una tapa de una amoladora en desuso. Tenemos listo nuestro motor. Ahora necesitaremos una base donde sujetar todo. Necesitamos un agujero acá para acceder al sistema de polea. Nuestro motor venía con su base y vamos a utilizarla en este proyecto. Como ves, debemos reducir su tamaño para que encaje a la perfección. Sujetamos el motor a nuestra base y luego unimos el otro lado a la carcasa de la amoladora. El segundo agujero nos dará acceso a la base del motor.
Después de una buena limpieza con el cepillo de alambre, todo queda como nuevo. Acá usé un ángulo de 1 pulgada y un machuelo de 1/4. Para la creación de la tapa superior usé una lámina de 3 milímetros de grosor con estas medidas. Un trozo del mismo tubo nos servirá como guía.
Para este disco usé madera compuesta, del tamaño de un disco de lija. También le abrí el orificio central del tamaño de la tuerca de la amoladora. Vamos con la construcción de las partes móviles. No pierdas detalle a las piezas.